Ya estamos listos para poner el tema sobre la mesa. Bueno, en medio de críticas y de cuestionamientos internos, Morena ayer definió quién va a ser su candidato para la gobernatura en el estado de Coahuila para las elecciones del próximo año. En este contexto, pues, ¿qué balance podemos hacer justamente de lo que será el proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila, justamente en el tema de las gubernaturas? Saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y también a nuestro querido Víctor Hugo Hernández. Adelante los dos. Hola Marta, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Hay tantos temas importantes nacionales, como el tema que estaba hablando Marta ahorita con el ingeniero Carlos, de cuestiones ambientales, y en fin. Pero bueno, también tenemos que ver, porque muchas veces lo que sucede en la vida cotidiana, Víctor, tiene que ver con la política y las decisiones que se toman en política. Y por eso en este tema sobre la mesa parece que es importante ver, bueno, cómo se va desarrollando este proceso que formalmente inicia el 1 de enero, En unos días más empieza el proceso formal de lo que es el proceso electoral del 2023 en el Estado de México para elegir gobernador del Estado y en el Estado de Coahuila para elegir gobernador y Cámara de Diputados. Así es que es interesante, sobre todo porque esta elección, que es un año antes de la, digamos, de la gigante del 2024, de la presidencial, ¿sí?, pues va marcando muchas cosas, sobre todo porque hay dos estados interesantes. Coahuila, que es un estado que ha venido, pues es digamos un estado que gobierna el PRI, y ahorita nos das más información, y el Estado de México, que finalmente se convierte así como en la manzana de la discordia previa a la elección presidencial. Y me parece que lo que ayer vimos, sí, en cómo Morena ha venido definiendo las candidaturas, sí, a través de encuestas que la gente, pues nadie sabe cómo se están realizando, a quién le están preguntando, pero argumenta Morena, los líderes de Morena, que también les resulta esta forma de seleccionar a sus candidatos, que de las elecciones del año pasado, pues ganaron muchas, sí, la mayoría de las que estaban en proceso. Entonces, yo diría que hay que estar atentos. Parece que este tipo de cosas, de decisiones, puede generar algún tipo de ruptura. Pero si quieres empezamos por Coahuila. A ver, danos un panorama, Víctor, de qué es lo que sucedió luego de que ayer Morena se define por el senador Guadiana, este hombre de sombrero, y que, pues según entendía yo, no era el preferido era el que es el subsecretario de Seguridad, el señor Mejía, y que de alguna forma Ricardo Mejía pues se inconforma porque dice que estas encuestas están sesgadas. A ver, ayúdanos a entender. Sí, curioso todo esto. La política tiene caminos que a veces uno no entiende, dicen, y en política no hay sorpresas y sí sorprendidos, dice una frase también típica de la clase política, Raúl. Y eso es lo que se vivió exactamente con el nombramiento de Armando Guadiana, a que quien ciertamente en las primeras encuestas que inició Morena, 3 tengo entendido, tenía, la primera dio por sentado que llevaba una amplia mayoría en cuanto a conocimiento, pero de todos he sabido también que Armando Guadiana no necesariamente estaba mucho en el ánimo del presidente. Había cierta molestia por parte del presidente por su cercanía con Ancira de AMSA, por haber también hecho una gira en Coahuila con Ricardo Monreal, y por algunas situaciones que el senador ha vivido, un senador o un político norteño muy, digamos que muy peculiar en su estilo, ¿no? Muy identificado con su sombrero, muy campechano, muy dicharero, rico, empresario de toda la vida, metido en negocios de minería principalmente, no exento de polémicas. Recientemente hay que recordar que los famosos creo que fueron los Panama Papers, le sacaron ahí a relucir algunos millones que había sacado del país en el contexto de los offshore. En fin, ¿qué te puedo decir? Un hombre que también ya contendió en política, que se la jugó para la gobernatura, perdió con Riquelme en su momento de manera, pues si no aparatosa, sí interesante, y
también por la alcaldía de Saltillo, también la perdió. Es cierto. Era un Morena que en ese entonces todavía era incipiente en el estado de Coahuila y que podría decir que al igual que en otras partes del país, poco a poco ha ido ganando un posicionamiento más interesante. De ahí que ahora, primero, esa es la explicación por qué resultó tan conocido y popular. Un hombre que finalmente ya había traído una trayectoria política interesante. Segundo, si partimos de la premisa de que en general en el país Morena como movimiento ha ido creciendo, pues los tiempos políticos han cambiado, mi querido Raúl, y eso es lo que permite explicar por qué ahora aparece él contra todo pronóstico, porque yo, incluyéndome a mí, tu servidor, todos nos equivocamos, los analistas de la Ciudad de México, los mejores columnistas, todo el mundo daba por sentado que era Ricardo Mejía. Sí, y fíjate, déjame abonar, el tema ya ahora que, bueno, hay muchas encuestas y me parece que estos ejercicios de encuestas siempre tienen grandes errores o grandes sesgos, pero me parece que cuando ya haces la combinación de encuestas te puede dar más o menos una idea de lo que está publicando, por ejemplo, Polls.mx, en donde le daban a Ricardo Mejía la mayoría, por lo menos de simpatía, con un 30%, y ponían luego a Fernando Salazar con un 27% y a Armando Guadiana con un 25%. En base a eso es como Ricardo Mejía le dice a este hombre que estamos viendo, a Mario Delgado, decirle, oye, esas encuestas están más cuchareadas o están sesgadas. Y entonces aquí la pregunta ¿es una decisión de los morenistas? ¿Es una decisión del presidente? Porque el presidente dijo que él no está metido en el tema de carácter de selección a los candidatos electorales, cosa que me cuesta mucho trabajo entender un hombre que ha centralizado todo en el poder, que le gusta tomar las decisiones y me parece que él no está al margen de esto. Fíjate, Raúl, los juegos de doble, triple y cuarta banda son muy dados en la política, tú lo sabes, pero me resisto un poco a creer que detrás de esto haya habido un plan maquiavélico en la que el presidente desde un momento estuvo impulsando, digamos, bajita la mano a Armando Guadiana y haciendo creer que era Ricardo Mejía. No sé, me resisto por varias razones, ¿no? Además no soy el único que lo ve así, No. Todos leímos pues las lecturas, los mensajes que daba el presidente, la manera como arropaba a Ricardo Mejía, sí, claro, la manera como hacía a un lado a Armando Guadiana, quien incluso en alguna ocasión aquí creo que hasta el saludo le negó, precisamente por esa molestia que sentía por haber ido a visitar a Ancira en España cuando estaba preso. Todos esos elementos pues te van dando lecturas y dices tú, bueno, en política tienes que tratar de entender, pero parece ser que pues se cumplió, digamos la palabra de decir, bueno, voy a seguir lo que dicen las encuestas. También en un país donde las encuestas no gozan de cabal salud en cuanto a credibilidad, ese es otro problema, mi querido Raúl, tú lo sabes, prácticamente todas las encuestas han hecho tan malos trabajos, hay excepciones, claro, pero tan malos trabajos que siempre dudamos. ¿Qué nos queda más que cruzar, como lo hemos hecho en este espacio informativo y en los que tenemos en esta señal, cruzar los datos para tratar de sacar nuestras propias conclusiones y no creer necesariamente en una encuesta porque ya sabemos cómo se las gastan? Pero pues así las cosas y parece que sí fue, ahora sí como dice, fue derecha la flecha y llegó y por mérito propio queda este hombre que habrá que ver si tiene los tamaños y el alcance, 79 años de edad no es poca cosa, digamos, ya perdió en 2 ocasiones, tiene activos en contra, tiene activos a favor también, pero se enfrenta también a un político joven que es, en este caso, el candidato del PRI. Manolo Jiménez. Manolo Jiménez, sí, que fue alcalde de Saltillo, no tiene mal perfil, buena presencia, muy echado para adelante, una nueva generación de políticos, y ante un priismo que en Coahuila y en el Estado de México, pues han sentado sus creces, ¿cuánto que te gusta? ¿100 años? Han estado presentes en alternancia. A ver, así es la historia. Y ese es el tema. A ver, hay quien lee, ya sabes que los analistas políticos les gusta leer siempre tras bambalinas. Entre líneas. Entre líneas. A ver, el Morena define que es Armando Guadiana, que de acuerdo a las encuestas era, digamos, de los 3 que ya mencioné, Ricardo Mejía, Fernando Salazar, el que menos puntaje tenía, ¿sí? Y Morena decide impulsar a Guadiana, o por lo menos lanzarlo de acuerdo a lo que hasta el momento se ha informado, ¿sí? Y hay quien lee esto como que le están pagando el favor al PRI.
por haber aprobado el tema de las Fuerzas Armadas, prolongar, en fin, todo esto, porque como tú bien dices, Manolo Jiménez, que es el candidato del PRI, sí, un hombre joven, como ya lo mencionabas, en todas las encuestas, en todas las que estuve leyendo esta mañana, le dan la preferencia electoral al PRI con Manolo Mejía sobre cualquiera de los otros aspirantes de Morena, ¿eh? Entonces, esta lectura de que se le está dando, se le está regalando, se le está dando o poniéndole a un candidato cuestionado, a Guadiana, que no era el preferido en las encuestas, de acuerdo a la información de encuestas, ¿sí? Le están poniendo el plato servido al PRI. ¿Cómo lo lees? Es una lectura, ¿cómo no? Es una lectura y válida, y como bien dices tú, Raúl, no, tiene uno que andar aquí argumentando mucho y apoyándose mucho en el sospechosismo, pero es una lectura muy válida, muy válida porque, pues es cierto, no sabemos en el fondo qué negociaciones luego hay y qué te doy a cambio de qué. ¿Qué representa el Estado de México en cuestión de Coahuila? Estamos hablando que, ¿qué tiene el Estado de México? ¿17 millones de habitantes? ¿Te gusta? 17 millones de habitantes contra sí. ¿Qué? Contra 3 millones que tiene Coahuila. Bueno, ahí ves la importancia. Sí, parece, el Estado de México parece pequeño, parece pequeño. Claro, sí. Parece pequeño. Ahora, son los últimos dos bastiones priistas. Sin ellos, sin estos estados, prácticamente vamos a tener un PRI totalmente desdibujado y totalmente fraccionado y en vías de extinción total. O sea, y como dicen, también en política no es bueno matar al enemigo, más vale dejarlo medio vivito porque te puede servir el día de mañana como aliado, no sabes. La prueba está en todas estas reformas que se están sacando adelante, a veces con apoyo del propio PRI, ¿no? Entonces, no lo sé, Raúl, no me atrevería a asegurar lo que tú señalas, pero también no me atrevería a dudarlo, ¿eh? Manolo, una negociación. Bueno, pues ya veremos, por lo pronto, bueno, ahí está ya Armando Guadiana por parte Morena, parece que el PRI pudiera decantarse por Manolo Jiménez, que es su mejor carta. Me dices así que es un hombre joven. De hecho es, ya no él pudiera, ya no, es una realidad que queda ahí. Es que los tiempos para registrar candidatos es hasta marzo del 2023, sí, pero bueno, ya veremos por lo pronto qué sucede. Estado de México, rápidamente, y ya que lo tocaste me parece importante. En agosto, Morena, en un ejercicio parecido al que se hizo ahora, sí, se decanta Morena por Delfina Gómez, esta mujer maestra con los antecedentes de Texcoco, de haber extorsionado o haber pedido dinero a los trabajadores indebidamente, que es una delincuente electoral. Finalmente Morena de alguna forma la lanza sobre Higinio Martínez, sobre Horacio Duarte y sobre Fernando Vilchis, que de alguna forma así. Y también se inconformó en aquel entonces Higinio Martínez, profesor, que tú recordarás, y se inconformaron por la encuesta también de Morena. Por lo pronto, bueno, ahí me parece que la nombran a Delfina Gómez como coordinadora del apoyo al movimiento de la 4T. Entonces, para tenerla expuesta y para estarla moviendo, ¿no? Porque ya vendrán los tiempos de registro y para que no se violente la ley, que ahora les encanta mucho este asunto. Sí, y por lo son los comités de defensa de la 4T, que es esta figura que se creó precisamente para no violentar la ley electoral y poderlos estar promoviendo. Darle la vuelta a todo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, bueno, Alejandra del Moral, que es pareciera que es de alguna forma la preferida de la alianza, sí, pues la verdad es que se ve cuesta arriba el Estado de México, porque en todas las encuestas hasta el momento Morena tiene pues porcentajes de casi 40%, mientras que Alejandra del Moral anda por 35, por 36. Entonces, bueno, va a ser interesante ver lo que pase después. Me parece que bien lo has dicho, estos dos bastiones del PRI hoy pueden cambiar. Parece que Coahuila, de acuerdo a la lectura de los analistas, puede quedarse con el PRI, y el Estado de México ya veremos. Me parece que la suma de las alianzas le pueden dar un empate técnico, pero ya veremos más adelante cómo se vaya decantando esto. Por lo pronto, bueno, hoy Raúl, Morena tiene el 40% de simpatía, el PRI tiene 21%, el PAN tiene 15%, MC tiene 2%. En fin, habrá que ver las coaliciones. Hay otro elemento que no hay que dejar fuera de esta ecuación, mi querido Raúl, y que tiene que ver también con las luchas internas y las inconformidades.
también ayer mismo Ricardo Mejía, que es el subsecretario de Seguridad, pues manifestó su rechazo total y su desacuerdo por los resultados. Claro. Eso me recordó mucho la elección en Durango, donde también parecía que iban en caballo de Hacienda, pero que al final del día, por sus conflictos internos, sus pugnas y sus enfrentamientos de tribus, terminaron perdiendo la gobernatura. Así también que no hay que descartar Claro. el fuego amigo, Raúl. No, desde luego. Y aquí ya van a estar los intereses de los otros, de los del 24. Y eso de alguna forma puede darle, bueno, un escenario diferente al tema electoral. En fin, a ti que te encanta la política, seguramente estás contento de ver cómo se genera esto. Pero las fracturas dentro de Morena es evidente que vamos a empezar a verlas, como lo estamos viendo en Coahuila, como pasó en el Estado de México y como veo que está pasando con el tema de Monreal y precisamente Marcelo Ebrard. Me parece que en este caso el presidente ha manifestado su gran apoyo a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, me parece que al pedir un debate, Marcelo Ebrard, sí, de los aspirantes a la presidencia o a la candidatura de Morena, me parece, y Claudia no lo quiso, no lo acepta, me parece que vamos a empezar a ver a un Marcelo que va a presionar para tener piso parejo, por otro lado a Monreal, que lo está intentando hacer por su lado, y bueno, pues vamos a ver finalmente cómo se va decantando todo esto. Va a ser interesante ver qué sucede hacia adelante. Política, Víctor, hoy política. Decía Oscar Wilde, mi querido Raúl, que hay dos grandes tragedias en la vida: desear algo y no tenerlo, y la otra es tenerlo. Y yo lo digo esto por Morena, porque ahora que tienen el poder y tienen el control, pues vienen también otros problemas, ¿no? Que no se tienen del escenario, pero que ahí están. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Un saludo.